Buenas, soy el doctor Daniel Pichel y este es el Coronatip del 11 de mayo. Veamos algunas formas como pudiera evolucionar la pandemia de COVID-19 con el paso del tiempo. Tenemos ya todos muy claros que la clave del manejo inicial a lo que se ha dado en esta pandemia ha sido el interés en tratar de aplanar la curva de casos. La clave está en tratar de prevenir que el número total de casos, que está aquí representado en celeste o en rojo, no sobrepase esta línea punteada que corresponde a la capacidad del sistema de salud para atender pacientes graves. Si esto no se sobrepasa, lo que se va a tener es que, como toda enfermedad seria, va a haber una mortalidad definida por la gravedad de la enfermedad, pero no va a haber pacientes que pudieran morir simplemente por incapacidad del sistema para atenderlos de la forma correcta, que es lo más negativo. Esto es lo que ha logrado Panamá comparativamente con otros países. Hoy, sin embargo, se publicó en la revista Science un análisis de un grupo de epidemiólogos de la Universidad de Harvard muy interesante sobre diferentes formas en que se puede comportar la pandemia de aquí en adelante. Y presentan tres escenarios diferentes. Estos escenarios se basan en el hecho de disminuir el distanciamiento físico, el distanciamiento social en función del número de casos que se estén presentando en un momento dado, y ellos presentan como puntos de corte 35 casos por 10.000 habitantes y 5 casos por 10.000 habitantes. ¿Qué significa esto? Que una vez que se sobrepasan los 35 casos por 10.000 habitantes, se activa en este espacio gris las medidas de distanciamiento social. Esto va a ocasionar que haya una disminución de la cantidad de casos hasta que se llegue al número de 5 casos por cada 10.000 habitantes. En ese momento se termina con las medidas de distanciamiento social y vuelve a aumentar el número de casos, y al volver a sobrepasar los 35 vuelve a abrirse y vuelve a implementarse el distanciamiento. ¿Cuál es el objetivo de este sistema? El objetivo de este sistema es que cada vez van siendo más cortos los periodos de distanciamiento social, y esto se debe a que en esta otra línea que está aquí abajo va aumentando la cantidad de personas que tienen inmunidad porque ya se contagiaron en algún momento. Entonces esta es la forma como pudiera probablemente comportarse la pandemia, llegando a tener brotes y picos de casos probablemente hasta mediados del año 2022, a menos que antes de eso se llegara a desarrollar una vacuna. La segunda opción sería esta, y probablemente esta sea la que menos afecte a países como Panamá y a países tropicales, porque depende de las estaciones del año y de los cambios de temperatura. Al llegar a los meses más calientes, como son los meses de junio y julio, la transmisión del virus se haría menor, y en ese momento demoraría más en aumentar el número de casos. El distanciamiento se suspende al llegar a los 5, que es el número que se definió, y poco a poco él va aumentando hasta llegar a 35. Vuelve a abrirse el periodo de distanciamiento, vuelve a disminuir el número de casos y se mantienen estos picos, los cuales al llegar a esta temporada de verano da periodos más largos sin necesidad de distanciamiento, y inclusive aquí puede llegar a ser mucho más largo, y los periodos cada vez se van acortando más, también dependiendo de la inmunidad que tenga la población por aquellos pacientes que ya se infectaron. La última opción parte de otra premisa, que es la de aumentar la capacidad del sistema hospitalario y tener mayor posibilidad de atención de pacientes graves. ¿Eso qué implicaría? Eso implicaría que el umbral para activar los mecanismos de distanciamiento social serían a partir de 70 casos por 10.000 habitantes.
¿Esto qué logra? Esto logra que demora más tiempo en llegar a ese umbral y en activarse por periodos de tiempo más cortos el distanciamiento para llegar eventualmente, probablemente a mediados del año que viene, a tener estos periodos mucho más prolongados de casos hasta que pudiera otra vez volver a aumentarse a 70, activar nuevamente el distanciamiento para que volviera a bajar y eventualmente el virus dejara de circular. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas que se infectarían en estos periodos más largos sería mayor, pero al tener más capacidad el sistema habría menos mortalidad. Entonces, esto aumentaría la cantidad de personas con inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño y haría que los periodos fueran más cortos. Esto parte, por supuesto, de la premisa de que se aumente la capacidad del sistema de atención de salud, principalmente de pacientes graves. Pero ¿de qué va a depender esto? Obviamente hay un elemento que depende de la virulencia del virus, de qué tan contagioso y de las mutaciones que pueda tener en el camino, lo cual está completamente fuera de nuestro control. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que aunque se levanten estas medidas de cuarentena y de distanciamiento importante, estricto, sí vamos a tener que acostumbrarnos a mantener un distanciamiento el cual posiblemente sí va a durar hasta mediados del año 2021 o hasta principios del 2022, a menos que antes se detecte una vacuna. Esto implica distanciamiento, evitar grandes concentraciones de personas y el lavado de manos, que sigue siendo el elemento principal para lograr detener la progresión de la pandemia.